Georgina, ¿cómo estás? Nosotros somos Contenidos DMO y te damos la bienvenida. Nos encantaría que compartas con nosotros un poquitito de tu historia de vida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Georgina Orellano, soy trabajadora sexual, tengo 32 años, comencé a ejercer el trabajo sexual a los 19, soy militante por los derechos humanos y laborales de las personas que nos reconocemos como trabajadoras sexuales. Integro AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, donde soy la secretaria general ya hace 5 años. Nací en una familia de clase trabajadora, mi papá operario de la Coca-Cola y mi mamá empleada de casas particulares. Soy la tercera de 6 hermanos y cuando terminé el secundario comencé, como toda persona mayor de edad, a buscar un trabajo que pueda generarme un salario para mejorar mi calidad de vida y realizar los proyectos personales que tenía en ese momento, que era terminar la universidad, vivir sola, tener independencia económica. En la búsqueda que comencé a hacer, me encontré con trabajos precarios, me encontré con tercerización laboral. Rechacé uno de mis primeros trabajos que me ofrecieron cuando fui a tirar currículums en el Parque Industrial de Pilar, lugar donde trabajan la mayoría de mis hermanos y de mis hermanas, porque el contrato que me ofrecían era un contrato tercerizado, donde tenía que trabajar 6 meses y donde mi salario lo cobraba una agencia y se quedaban con un 70% de mi salario, y me dijeron de que si yo me mostraba proactiva y productiva, le podía gustar a la empresa y pasar después de esos 6 meses a planta permanente, pero tenía que trabajar durante 6 meses con horarios rotativos y con un salario que más de la mitad del porcentaje se quedaba a la agencia. No me convenció por un tema económico y después por un tema de restricción en horarios. Los horarios rotativos no me iban a permitir poder comenzar el CBC en la UBA, en la carrera que en ese momento elegí, que era psicología. Entonces comencé a buscar otros trabajos y comencé a cuidar a 4 chicos a 30 cuadras de mi casa, donde vive todavía mi mamá. Y comencé a trabajar ahí. Era un trabajo que por lo menos me permitía ir a la facultad, un trabajo que no demandaba muchas horas, y de hecho eso fue lo primero que me llamó la atención. No tenía que cumplir un horario establecido, sino que tenía que estar atenta al celular cuando me mandaba mensajes la mamá de los 4 chicos, y los horarios rotaban, eran por la mañana, a veces a mediodía, a veces incluía de que vaya a buscar a los chicos al colegio y que me quedase con ellos hasta que la mamá regresara. Y bueno, trabajé todo un año y comencé a tener como confianza con esta persona que se llamaba Silvana, y así comenzamos a charlar y a conversar, y uno de esos días me preguntó qué estaba estudiando en la universidad, de qué quería trabajar. Y bueno, yo le dije desde mi inocencia, con 18 años en ese momento, que a mí me hubiese gustado conseguir un trabajo como el que tenía ella. Ella en ese momento me había dicho que trabajaba como empleada administrativa en un hotel en la zona de Pilar. Y yo un poco que le creí, tampoco indagué mucho, pero había muchas cosas de hoteles en la casa de ella, de batas, pantuflas, cosas que tenían que ver con la higiene, digamos, shampoo, enjuagues, peines. Entonces un poco que no consulté nada, no indagué y creí que trabajaba en un hotel. Y bueno, cuando yo le dije eso, que quería poder conseguir un trabajo como el que tenía ella, que trabajaba muy pocas horas y lo que se veía por fuera era que económicamente estaba bien, una mamá soltera, 4 hijos, le contesté de esa manera, y a mí me desconcertó su risa. Y le dije eso, que la verdad que yo quería conseguir un trabajo como el de ella, y ella después me dijo que ella no era lo que me había dicho que era.
y me acuerdo que sus hijos estaban jugando en el patio de la casa y fue a mirar por la ventana qué estaban haciendo los hijos, cierra la puerta y ahí me cuenta de que verdaderamente era prostituta. Esas fueron las palabras que utilizó y me dijo: yo soy prostituta. Y bueno, ahí un poco la que me reí fui yo, porque no le creí, pensé que me estaba haciendo una broma. Pero después, cuando la vi que se puso seria y que de hecho se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me pidió que no se lo contase a nadie, que era una de las primeras personas a las que ella se lo estaba como comentando, claro, abiertamente, que su familia no sabía, que nadie de su entorno sabía, que sus hijos no sabían. Y bueno, y me contó eso, y me acuerdo que cuando me fui de la casa de ella, me puse a indagar con respecto a la prostitución. A mi familia no le conté nada porque pensaba que me iban a decir: no vayas más a trabajar para una prostituta y menos cuidando de los hijos. Entonces fui a un ciber y comencé a buscar en el buscador cosas relacionadas a la prostitución. Y lo que me pasó es que nada de lo que leí en ese momento reflejaba en lo que yo veía todos los días en esa casa. Yo nunca la vi ni llorando ni depresiva, sino que la vi todo el tiempo haciendo proyectos que incluían a sus hijos, o sea, muy atenta con la demanda de sus hijos, muy presente en el colegio. Me acuerdo que cuando los chicos tenían actos escolares, ella no trabajaba ese día, o lo mismo para las reuniones de padres. Entonces nada, no tenía muchas dudas con respecto a la prostitución, y al día siguiente cuando volví sí le comencé a preguntar cosas relacionadas con su trabajo, y me empezó como a contar de a poco, y bueno, yo estaba llena de preguntas. Creo que lo primero que le pregunté fue si ella no tenía miedo de subirse a un auto y que le hicieran algo. Y ella me dijo como: ¿y vos no tenés miedo cuando vas a bailar y te vas con un chico que conociste esa noche y solamente sabes su nombre y lo que él te contó sobre él? ¿No te da miedo irte con un desconocido? Y ahí la verdad que me sentí interpelada, porque nunca lo había pensado. No había pensado que yo también estaba en riesgo cuando iba a bailar y me iba a la casa de una persona que conocí esa misma noche. Entonces ahí me comencé a sacarme un montón de prejuicios que tenía con relación al trabajo sexual, hasta que bueno, que llegó una tarde en que ella me comentó que había un cliente que quería chicas nuevas, que quería más como novia, que venía de una depresión porque se había separado, divorciado y demás, y que estaba buscando como una persona que le haga compañía para salir con él, charlar, ir al teatro, al cine, y que ella, cuando el hombre, este cliente, le relataba cuál era el perfil de la chica que quería, a ella se le venía la imagen a mí. Por supuesto que yo lo primero que le dije fue que estaba loca, que yo no iba a hacer eso. Y ella me dijo: no, yo no te estoy diciendo ni que lo hagas, ni que tenés que hacerlo. Me parece que el perfil que ese cliente busca es algo más parecido a vos. Alguien con el que pueda hablar, compartir. Entonces me fui a mi casa y como toda una semana me quedó como la intriga de cómo sería el cliente, y me empezó a generar una expectativa el trabajo sexual. Decir, bueno, si ella lo puede hacer, si ella vuelve todos los días a la casa, si mantiene su núcleo familiar con el trabajo sexual, podría ser una opción. Y pensé eso, como bueno, puedo probar, y si no me gusta y no me siento cómoda, lo puedo dejar. Y más que nada me sentía segura porque ella era del ambiente, ella conocía el trabajo, conocía, digamos, como las reglas, las condiciones. Entonces ahí le dije que quería ver cómo era el cliente que pedía una chica, y ella me mostró una foto, y la verdad que yo pensé que también que se estaba burlando de mí, de mi inexperiencia, y ella me dijo que no, que los clientes de las trabajadoras sexuales no son marcianos, que son personas normales. Y bueno, lo que yo veía ahí era una persona, eso, normal, ¿no? 40 años, normal, y me imaginaba que los clientes de las trabajadoras sexuales eran otra cosa, no sé, me imaginaba como violentos, babosos, como ese perfil que tiene la sociedad del imaginario del cliente de la trabajadora sexual, como también tiene el imaginario de la trabajadora sexual.
Así que bueno, probé y la verdad que me sentí muy cómoda y empecé así a ejercer el trabajo sexual con ese cliente puntual y después ya me animé y comencé a trabajar en la zona de trabajo sexual de un barrio ahí de Villa del Parque, de Capital Federal, que es una zona en la que todavía sigo ejerciendo. ¿Y estás ejerciendo vos, tu trabajo es en la calle, iba por teléfono o iba a la calle? O iba... No, yo trabajaba en la calle. Ajá. Y lo que hacía era, como había trabajado tenía como muchos años y mucha experiencia, me había comentado que ya trabajaba como por teléfono. Entonces, por eso a veces esperaba la llamada de los clientes y depende a cómo se organizaba, se iba a trabajar y no tenía como un horario fijo ni estable. Yo cuando empecé a trabajar, empecé con este cliente y después generé confianza en el trabajo y demás y fui a trabajar a la calle, empecé a trabajar en la calle, que era una de las zonas donde ella ejercía el trabajo sexual y bueno, hay una constante vulneración de derechos por no tener un marco legal, por trabajar en la clandestinidad, por no tener garantías por parte del Estado, por no tener acceso a derechos laborales básicos como obra social, jubilación, o sea, hay una constante vulneración, el pago de coima, la persecución policial, las clausuras totalmente arbitrarias que padecen los trabajadores sexuales que trabajan en departamentos privados, los cierres compulsivos de cabaret, whiskerías, que generó mayor clandestinidad en nuestra actividad y expuso a las trabajadoras sexuales a que terminen trabajando en mayor vulneración. Pero sí, me parece que todo trabajador o trabajadora, independientemente de qué trabajo realice, siempre tiene un proyecto. En este momento quizás esos proyectos que tenemos son muy acotados por la crisis económica que atravesamos como país. Me parece que el proyecto principal es llegar a fin de mes y pagar tus cuentas. Pero sí, siempre se asocia la prostitución con la marginalidad. Y yo he conocido un montón de compañeras que a través de ejercer el trabajo sexual pudieron salir de su lugar donde padecían violencia, de romper con esa cadena de violencias y alquilarse otra casa, llevar a sus hijos a otro lugar, pudieron terminar sus estudios, muchas comenzaron la universidad, muchas otras le pagan los estudios a sus hijos y a sus hijas porque como todo trabajador y trabajadora, lo primero que vos decís es quiero que mi hijo o mi hija, no sé, sea alguien en la vida. Y siempre ese alguien en la vida se asocia a que tenga una carrera profesional, ser abogado, ser arquitecto, ser médico. Bueno, eso es lo que la sociedad, el mismo sistema, ¿no?, te va imponiendo. Que el ser alguien te genere como un estatus social que implica tener una profesión. Y muchas de nosotras también proyectamos eso. Yo quisiera que mi hijo, cuando tenga 18 años, decida qué carrera seguir, pero no creo que siendo abogado va a ser alguien en la vida. Yo creo que ya es alguien en la vida, que nosotros ya somos alguien en la vida y que el trabajo no te entrega la dignidad, sino que en realidad es uno como persona, ¿no?, los valores que tiene y demás. Pero creo que muchas de las preguntas que se hacen con respecto al trabajo sexual están atravesadas por los prejuicios, por el imaginario social, por el desconocimiento y por la moral. Entonces nadie le va a ir a preguntar a un abogado, no sé, que defiende a los militares que fueron parte del proceso de la dictadura militar, si quiere que su hijo sea igual que él y que termine defendiendo digamos, a los represores. Porque el ser abogado tiene un estatus en la sociedad que implica que no le van a cuestionar esa actividad. Por más que defienda represores, por más que defienda, no sé, no, me parece que la cuestión acá pasa por el trabajo sexual, por lo sexual que tiene nuestra actividad, por eso se interpela de esa manera. Bueno, ¿querés que tu hija sea prostituta? Y la verdad que yo quiero que si mi hija sea prostituta o no, si decide ejercer la misma actividad que yo estoy ejerciendo, y bueno, que lo hagan parado en derechos. No quiero que pase lo mismo que nosotras pasamos o que pasaron un montón de otras compañeras que nos cuentan que fueron presas desde 60, 90 días,
compañeras que atravesaron el proceso de la dictadura militar siendo trabajadoras sexuales. Lo mismo el albañil, ¿no? El albañil, nadie va a preguntarle, ¿querés que tu hijo sea albañil, se levanta a las 6 de la mañana y trabaje en condiciones totalmente insalubres? Y el albañil te va a decir, no, yo quiero que mi hijo estudie, que mi hijo sea alguien. Lo mismo la empleada de casas particulares, no va a querer que su hija termine limpiando y se exponga al maltrato laboral que hay en el empleo doméstico. Va a esforzarse para que sus hijos y sus hijas puedan decidir qué quieren ser. Pero bueno, se interpela de tal manera que pasa por la cuestión moral, ¿no? Decir que es inmoral lo que nosotras hacemos, que es inmoral el trabajo sexual, que tenemos que sentir vergüenza en vez de orgullo, que hay una desvalorización hacia las decisiones que tomamos quienes ejercemos el trabajo sexual, hay una infantilización en nuestras voces, como que se cree que no se puede elegir, que es un trabajo que nadie haría. Y la verdad que hay muchos trabajos que muchas personas tampoco harían, y no por eso hay que perseguir a esos trabajadores o negarle derechos a esas trabajadoras, ¿no? Nosotras siempre somos parte de una central de trabajadores y de trabajadoras que es la CTA, tenemos constantemente actividades con las que compartimos espacios con otros sindicatos, con otras organizaciones sociales, y hay un montón de trabajos que son insalubres, no sé, la docente se tiene que jubilar antes de los 60 años y no puede ejercer más la docencia, y todo, digamos, todo lo que se tiene que bancar por su profesión, el maltrato de los padres, ¿no? De los padres de sus alumnos y sus alumnas. Entonces me parece eso, que hay trabajos que generan un valor social, que son aceptados, y hay otros que no, o sea, ser cartonero, ser empleada doméstica, ser albañil, ser trabajadora sexual, y bueno, todos esos trabajos son llevados adelante por personas que venimos de los sectores populares. Entonces la mirada no solamente es atravesada por la cuestión moral, sino es atravesada por una cuestión de clase social. Hay un desprecio a la clase trabajadora, hay un desprecio a los pobres y a las, ¿no? Y hay como una descalificación a aquellos trabajos precarios que tuvimos que optar o decidir quienes tenemos muy pocas opciones en este sistema. Y la primera carrera que me anoté fue psicología, hice el CBC y creo que en el segundo año me desmotivó esa carrera y hice un test vocacional, y bueno, hasta que di con un profesor de una materia que se llamaba Sociedad y Estado, que nos dio como toda una charla sobre lo que implicaba elegir una carrera, y bueno, y él dijo de que no busquemos carreras en las que creyamos, ¿no?, que rápidamente vamos a generar una autonomía económica y vamos a vivir bien y vamos a mejorar nuestra calidad de vida, sino que hagamos lo que nosotros y nosotras realmente querramos, que cuando uno decide realmente la carrera que quiere seguir, no la siente como pesada la carrera, ni tampoco la universidad, y yo en ese momento la sentía como una carga muy pesada y todo el tiempo quería como dejar, hasta que me decidí a comenzar con la carrera de Ciencias Políticas, y ahí sí terminé muy rápido el CBC y hice el primer año de la carrera, y después, bueno, por el tema de la maternidad, el trabajo y la militancia de la organización, la dejé postergada. Eso no significa que en algún momento lo retome. ¿Está en tu proyecto, digamos? Sí, de retomarlo. ¿Y la sindicalista cuándo? ¿Cuándo arrancó la sindicalista? Arrancó por un problema que tuvimos en la zona de trabajo sexual con un cliente, que un cliente medio que se había como enamorado, seccionado, me había ofrecido no trabajar más en la zona, y bueno, lo que me quería ofrecer en realidad, primero económicamente no era lo que yo realmente hacía ejerciendo un trabajo sexual, y después no me convenció porque yo ya venía con una historia con el papá de mi hijo, una historia, digamos, de maltrato, de violencia, en la que cuando me desprendí de esa relación dije como nadie más me va a tener como su propiedad privada y quiero recuperar mi autonomía.
y en realidad sentí que si yo aceptaba esa propuesta de este cliente, nuevamente iba a estar atada a depender económicamente de un hombre, y eso era lo que yo no quería. Entonces por eso me negué, y él lo tomó como muy mal a la decisión esta de que yo le dije que no. Y bueno, y ahí empezó toda una batalla, primero porque me empezó como a acosar, no me dejaba trabajar, me llamaba todo el tiempo, por teléfono. Bueno, yo le comenté a mis compañeras de trabajo lo que me estaba pasando. Ellas me dijeron de que bueno, de que no esté sola en la zona de trabajo, que vaya a trabajar con ellas en la esquina, que avise cuando voy a trabajar y cuando no. Bueno, comenzó ahí todo como una construcción de herramientas de autocuidado entre nosotras mismas por esta situación, y como una forma de escarmiento del resto de mis compañeras para lo que él me estaba haciendo en ese momento. Mis compañeras todas se pusieron de acuerdo y le empezaron a negar el servicio. Él seguía buscando trabajadoras sexuales para que tomen su servicio, y todas le decían que no. Entonces como que se enojó con la negación que le dimos nosotros en su momento, y él comenzó a organizar a los vecinos y a las vecinas, porque había una serie de robos ahí también que se dieron en ese momento, también en ese contexto, y comenzó a echarnos la culpa a nosotras, diciendo como que por culpa nuestra y nuestra presencia en las calles y había más inseguridad, que tenía que haber más presencia policial. Y cuando los vecinos nos empezaron a contar que querían hacer una reunión con la comisaría de la zona, que venga el comisario, poner cámaras, poner una garita, ahí nos pusimos como en alerta, porque si todo eso sucedía, nosotras teníamos que buscarnos otro lugar de trabajo. No íbamos a trabajar si había una garita, si había cámaras, si había policías. Entonces comenzamos a intentar hablar, no con él, pero sí con los demás vecinos y vecinas, y nos habían dicho de que se estaban reuniendo todos los sábados en un bar ahí de la zona donde nosotros trabajamos. Y bueno, decidimos ir 3 compañeras, y me acuerdo que no nos dejaron hablar, y hubo mucho maltrato por parte de las vecinas, mujeres, que nos acusaban ya como de todo, no solamente era una cuestión de la inseguridad, de la zona, sino que nos decían de que ellas tenían que cambiar el recorrido cuando salían con sus hijos del colegio. Tenían que cambiar el recorrido para volver a sus casas, porque cada vez que pasaban por al lado de nosotras, sus hijos y sus hijas le preguntaban: mamá, ¿qué están haciendo esas mujeres ahí en la esquina? Y que a ella le daba mucho pudor contarle que nosotras estábamos prostituyendo. Y en realidad nosotras lo que le dijimos fue: tenés que decirle la verdad, que estamos trabajando, porque aparte no había ni siquiera una cuestión relacionada con la vestimenta ni nada como para que haya como un escándalo de lo que hacíamos nosotros en las esquinas. De hecho, nos reíamos mucho porque le decíamos: nosotros estamos mucho más vestidas que vos en la esquina. Y bueno, ahí el cliente en cuestión como que gozó de toda esa situación de desprecio que nos hicieron. Nosotras nos fuimos muy, muy mal, porque había todo como un complot entre las vecinas, él, la comisaría, que quería volver a recuperar la zona como una zona donde ellos puedan manejar, y nosotras nos vimos muy solas. Quisimos hacer la denuncia, primero dijimos: la comisaría no podemos ir porque la comisaría están con los vecinos. Después quisimos ir al INADI a hacer una denuncia, y me acuerdo que cuando fuimos se centraron más en preguntarnos por qué éramos trabajadoras sexuales que el problema que realmente habíamos sido. Entonces desestimamos de seguir yendo, porque estuvimos como media hora contándole por qué habíamos decidido ser prostitutas, y nos fuimos sin ninguna respuesta. Entonces también nos sentimos que fuimos a un lugar que lucha contra la discriminación y nos sentimos discriminadas. Entonces le capamos a la idea de asentar la denuncia por lo que estaba sucediendo, hasta que una vez conocimos a las compañeras de AMAR, que comenzaron a hacer recorridas, haciendo prevención, invitándonos a una charla con una médica del Hospital Álvarez, ahí del barrio de Flores. Y bueno, y ahí fue que nos estaban hablando de las nuevas enfermedades de transmisión sexual, comentándonos de los nuevos métodos anticonceptivos, del uso correcto del preservativo, de no negociar el preservativo con el cliente, de cuidar nuestra salud, digamos, de negociar, ¿no?, el uso del preservativo
y no poner en riesgo nuestra salud, no negociar con nuestra salud, como que nos empezaron a generar como conciencia sobre eso. Dijeron de que la organización no solamente estaba para ese tipo de cosas de prevención, de salud sexual y reproductiva, sino cualquier otro problema que tengamos en el trabajo. Y ahí fue que le contamos el problema que teníamos con este cliente, y ellas nos dijeron de que bueno, que le demos más o menos 10 días, de que iban a buscar a ver qué medida tomar, buscando también la protección de nosotras, porque ellas podían hacer una acción, pero después cada una se volvía a su casa, y la que seguíamos ejerciendo un trabajo sexual ahí en la zona éramos nosotras. Y me acuerdo que la respuesta de ella fue hacer afiches pequeños, pegarlo en todas las zonas de ahí de trabajo sexual, y contando, digamos, lo que a nosotras nunca se nos había ocurrido, que él, que había sido elegido el presidente de la Junta Vecinal, que es este vecino, era cliente de las trabajadoras sexuales, y que nos hostigaba, y que justamente porque nosotras, frente a su hostigamiento, le habíamos negado nuestros servicios, había armado toda esta Junta Vecinal y demás. Así que ese escrache, que hoy se conoce como escrache, ellas lo hicieron, como sacándole la careta al cliente en cuestión, y se desarmó rápidamente la idea de la Junta Vecinal, porque bueno, las vecinas, por ejemplo, se sintieron como defraudadas con el vecino, que les había mentido, que estaban sentadas con alguien que consumía prostitución. La comisaría, bueno, ahí perdió un poco el manejo que nuevamente quería tener, que era pedirnos coimas policiales para dejarnos trabajar tranquila, y él estaba como muy avergonzado porque todo el barrio se enteró que era un cliente de las trabajadoras sexuales, y que todo lo que estaba haciendo justamente partía de la negación nuestra. Así que ahí fue que arrancamos con un grupo de compañeras como una forma de devolverle a la organización lo que la organización había hecho por nosotras. Nosotras, sin tener ninguna experiencia sindical y demás, de agradecerle, era como comprarle un regalo, por ejemplo, eso fue lo que habíamos pensado. Pero también dijimos, ¿qué le vamos a regalar si no las conocemos? Otra de las cosas que habíamos dicho, bueno, juntemos plata y démosle, y me acuerdo que las compañeras de AMAR se negaron a recibir eso, y nos dijeron que la mejor forma de devolverles el favor que ellas nos habían hecho era comenzar a organizarnos y entender que nadie se salva solo, que ahí en las esquinas aisladas no vamos a cambiar el mundo, sino que tenemos que estar organizados y saber que en otra zona de trabajo sexual las compañeras están en peores condiciones laborales ejerciendo el trabajo sexual, así que ahí arrancó. Trabajadora sexual, que el modelo que queremos las trabajadoras sexuales para nosotras no es ni la abolición total del trabajo, ni la reglamentación, sino que queremos la despenalización, tanto de la sociedad como a través de las leyes. Queremos un trabajo sexual que esté despenalizado para que podamos ejercer nuestro trabajo en mejores condiciones laborales y sacarnos a la policía de nuestras vidas, ¿no? El abolicionismo a nosotras nos hizo mucho daño con legislaciones que se desplegaron a nivel municipal, provincial y nacional, prohibiendo un montón de espacios donde muchas de nuestras compañeras ejercían el trabajo sexual. Y lo peor de todo es equiparando el trabajo sexual, que es una actividad lícita en nuestro país y que no contempla un delito, con un delito como es la trata con fines de explotación sexual. No, por ahí coincidimos en que los países que tienen otro contexto social, político y económico legislan el trabajo sexual con distintas perspectivas. No sé, Uruguay, por ejemplo, lo legisló sobre una perspectiva de sanitaria, una mirada higienista del control de la salud de las trabajadoras sexuales. Holanda lo legisló a través de tener una mirada más para fomentar el turismo y creer que es un país de vanguardia tener a las trabajadoras sexuales en las vitrinas y todo el negocio que genera eso, ¿no? Pero nosotras desde acá de Argentina impulsamos que la legislación que tiene que llevar adelante el Estado no tiene que ser ni higienista ni una legislación que le sirva al Estado, sino una legislación que sea pensada por nosotras, que sea para nosotras, que sea integral y que seamos nosotras las que estemos sentadas tomando esas decisiones con las distintas agencias
estatales. Y después, con respecto a la trata de personas, vos podés tener la mejor ley del mundo para despenalizar el trabajo sexual, pero si tenés a la vez un Estado policial, judicial y legislativo que generen complicidad para que siga habiendo trata de personas, lo va a seguir habiendo. Creo que luchar contra la trata de personas va mucho más de las legislaciones que se pueden desplegar para proteger a las trabajadoras sexuales, y entender que la trata de personas también hay en otros mercados laborales, como el trabajo textil, el trabajo rural, y que por más que sean trabajos que estén registrados, sigue habiendo talleres clandestinos, sigue habiendo trabajadores y trabajadoras trabajando en los campos, en lugares súper insalubres, donde también tienen que vivir hacinados. Entonces me parece que la transformación es mucho más. Tenemos que tener un poder judicial y policial que no sea corrupto, y para eso faltan muchas transformaciones sociales. No basta con una ley de trabajo sexual o con el registro de los trabajadores rurales o con muchísimas inspecciones que puedan llevar adelante desde el propio Estado con los talleres textiles. Del aborto. Con la despenalización del aborto nosotros estamos totalmente a favor. Hay distintas miradas de por qué tiene que ser una ley que tenga que llevar adelante el Estado. Algunos lo piensan como una cuestión de salud pública, otras lo piensan como una cuestión de decir, bueno, hay abortos en Argentina, se hacen de manera clandestina y el Estado tiene que intervenir justamente para que las mujeres y los cuerpos gestantes puedan realizarlo en mejores condiciones. También algunos lo asocian con la desigualdad, digamos, de clase, ¿no? Que las ricas abortan en hospitales privados y las pobres se mueren, con un montón de estrategias que se da de precariedad, que van desde la sonda, la aloe vera, el perejil, la percha. Nosotras desde AMAR creemos que el aborto tiene que ser legal por una cuestión de la autonomía y la soberanía de los cuerpos. Me parece que eso es lo principal. Si no lo pensamos como algo que el cuerpo es nuestro territorio, que nosotras decidimos, y después también pensar de que la maternidad tiene que ser deseada y no forzada, como desconstruir esa idea de que el patriarcado nos metió en la cabeza de que nosotras nos realizamos como mujeres cuando somos mamá. Y entender eso, que la maternidad no es para todas, que la maternidad no es del color rosa como nos venden, digamos, la sociedad patriarcal, que hay muchas que padecemos la maternidad y que muchas veces quizás tampoco nos podemos criticarla porque eso ya nos condena como que somos malas mamás. Entonces entender eso, que tiene que ser una cuestión del Estado que respete las decisiones que tomamos las personas sobre nuestro propio cuerpo, pero que a la vez estén garantizando que esas decisiones que tomamos no sean vulneradas, y que sea una decisión que no está atravesada ni por la religión ni por cuestiones morales, sino que entender que los lugares que tienen los funcionarios y las funcionarias es un lugar donde tienen que legislar para todos y para todas, no para lo que ellos piensen, porque si no es muy fácil decir, bueno, yo estoy en este lugar y voy a legislar por mi propia ideología. No hay una ideología. Argentina es un país laico, entonces me parece que hay que dejar de lado las religiones, las creencias y pensar en lo que necesita la sociedad. Y lo que necesitamos es justamente eso: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Última, una más. ¿Por qué crees que el 90% de la ola verde es abolicionista entonces? Porque yo creo que hay una concepción de sacralidad con respecto a la sexualidad, y hay una cuestión también de tutelaje, ¿no? Mucho se habla como de las que abortaron, como algo que a mí no me sucedió, algo lejano, ¿no? Bueno, yo milito porque no quiero que nadie más se muera por aborto clandestino, o milito para que las pobres no mueran, ¿no? Como un sujeto aislado, la pobre, y hablar como de un lugar de superioridad, de decir, bueno, yo me siento habilitada para dar por la otra pobre que no tiene voz, como si fuese que no tenemos voz o capacidad de organización. Y creo que algo parecido pasa con el trabajo sexual. Ahí se piensa de que eso que nosotras padecemos, que la sexualidad es un lugar y un campo pensado para que las mujeres lesbianas, travestis y trans obedezcamos los deseos del hombre, y no está pensado como un campo del disfrute, del deseo y del derecho al placer, sino más como una cuestión de obedecer el deseo, el placer del otro.
y pensado desde un lugar muy desde el amor, ¿no? La sexualidad nuestra es pensada desde el amor por el otro, desde la gratitud. Podemos vender cualquier parte de nuestro cuerpo en este sistema capitalista, pero el sexo no. Y cuando tenemos ese pensamiento, justamente me parece que nos tenemos que replantear por qué el sexo no, qué valor le estamos dando al sexo que no le estamos dando a otra parte del cuerpo, por qué el sexo tiene que tener como esta mirada sagrada y la mano no. O sea, por qué la mano sí puede ser explotada, por qué tu espalda puede ser explotada, por qué tu conocimiento puede ser explotado, por qué tus piernas pueden ser explotadas, y por qué no puedes explotar la sexualidad. ¿A quién responde ese pensamiento? Y si te pones a interpelar, responde a la mirada que nos impone la Iglesia Católica Apostólica Romana, la mirada que nos impone el patriarcado, del mandato que tenemos que responder las mujeres en este sistema patriarcal, que es decir, no podemos disfrutar de la sexualidad, no podemos darla por dinero, es desde la gratitud, por amor, en un régimen heterosexual, dentro de la institución familiar, que tiene como esas jerarquías del sexo bueno y aceptable en esta sociedad, y después todo lo que se salga por fuera de esa jerarquía entra como el sexo malo, prohibido, todo te tiene que dar vergüenza, y hay identidades que están peleando, como decir de que esa mirada de que depende de que hay un sexo bueno, que un sexo malo, es hacer una división de la que sigue gozando el patriarcado. No hay ni mujeres buenas ni mujeres malas, no hay mujeres dignas y mujeres indignas, no hay trabajos dignos y trabajos indignos. Hay personas que en distintos contextos sociales y económicos y de vidas que tenemos, decidimos con lo que tenemos a nuestros alcances para mejorar nuestra calidad de vida, decidimos poder disfrutar el sexo de la manera que podamos desarrollar eso, decidimos porque somos diversas, y porque en esa pluralidad de historias me parece que está justamente lo que tenemos que encontrar, respetar lo que la otra decida con su cuerpo y no imponer de este lugar, bueno, yo no sería puta, imponer que porque yo no sería puta, todo el resto no tiene que ser puta. No, ese es tu pensamiento. Yo no sería policía. Ahora, yo no ando cazando a las mujeres que son policías, porque también entiendo que muchas de esas mujeres que están ahí trabajando como policías son mujeres pobres y que deciden ser policías porque le da una jerarquía a ese trabajo, y prefieren ser policías a ser puta. Bueno, yo no voy a andar, quizás la voy a combatir de otro lugar a la institución policial, pero no a esas mujeres. Y me parece que el feminismo tiene que justamente eso, combatir a la institución patriarcal y no a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, si no confundimos el enemigo.